hermosa por su arrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que son del cielo, remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. Y en los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes. La sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso hecha un remanso mi propia piel. Mis olores, ay, Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy badando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes. La sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para... Todos sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapa el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Y como siempre decimos, si no fuera por ustedes la historia se perdería, ¿verdad? Porque cuando se escribe un libro, se deja la historia plasmada en estas hojas. Y nosotros lo que hacemos es con el audiovisual, dejamos plasmada la historia que ustedes ya lo hicieron. Por escrito, lo dejamos en audiovisual.
Acá está un libro, la historia de esta bella ciudad. Hablando un poquitito de Loma Grande, ¿qué le destaca al lomagrandense o qué le destaca a la ciudad de Loma Grande? Y bueno, lo que a mí siempre me llamó la atención es la ayuda, la solidaridad, también las gentes son sencillas y últimamente parece que nos dividió un poquitito la política, pero estamos superando. Claro. Y gracias a Dios también que todos tienen ese interés para que la comunidad vaya creciendo. La política finalmente tiene que ser como el significado de la palabra misma nos habla, ¿verdad? Tiene que ser el bien común. Claro. Y tiene que ser la ayuda a todos, independientemente de los colores, ¿verdad? Sí. Sin estar en contra de nadie, a favor de todas. Sí, exactamente. Y de todos, y hablando de estar a favor de los ciudadanos, ¿verdad? Que finalmente Sí. lo que quieren es que a través de la política o la política pública Sí. Que se viva mejor. Se viva mejor. Eso nomás. El bien común. Claro, eso no Claro. importa el color. Si Sí. viene un político, un color y hace el bien, aplauso. Viene otro color, hace el bien, aplauso. Claro. Estamos superando, gracias a Dios. El fin es el ciudadano, Sí. que viva mejor. Así Gracias a mismo. los políticos que trabajan para eso, ¿verdad? Claro que sí. Así que Está bien. a superar las diferencias Sí. y a seguir dejando bien en alto la ciudad de Loma Grande, ¿verdad? Y si te fijas, Santi, vamos a caminar, por ejemplo, pues yo le decía, cuando empezaba el programa, le decía a la gente, al llegar a la ciudad no hace falta preguntar por qué se llama Loma Grande, ¿verdad? Porque Ya. en el recorrido te das cuenta que son muchas lomadas. Sí. Lomadas muy Lomadas, grandes. sí, sí. Hay zonas muy altas en la ciudad. Si recorremos un poquitito vamos a ver la diferencia de altura que hay en todos lados, en las esquinas, en las calles que bajan, que suben. Claro que acá sube, acá baja, baja acá. Sí. Por ejemplo, Baja hay como ya, una sube acá. costanerita le llaman acá, un caminero así que nos ayuda mucho para caminar y todo. Los que son fanáticos de las patinetas, los skaters, van a babear si vienen a Loma Grande. Así mismo. Adiós. Impresionante. Realmente una ciudad muy pintoresca, se puede decir, ¿verdad? Sí. Sí, vengan toditos, vamos a salir en la foto. Vamos a salir delante del... ¿Qué tal? Bien, Ahí me van a salir, ya tengo mi cachapa. venga. A estos chicos nomás. Ahí sale bien. Ahí, Miren hacia acá, Víctor. Miren acá. acá. Dale la vuelta. Ahí. Ahí los tres, uno al lado de otro los tres. Espera que un ratito dale espacio ahí a tu amigo. Ahí viene. Dale, Julia, Ahí. miren hacia acá. Eso era. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad.
Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón, no y copora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, de fresco, fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz, soy campesino, soy mi país. The beauty of the stars, the heavens in your eyes. In everything I want to see you. Nueva Amarok, cargada de fuerza bruta. Volkswagen. Cuando los paraguayos nos preguntan ¿cómo estás?, siempre respondemos tranquilo. Pero en realidad, todos tenemos un sueño que no nos deja dormir. El de dejar de llamarnos inquilinos para decir Coachemba Ejina. Todos nos pasamos la vida intentando poner un techo sobre nuestras cabezas. Un espacio en el mundo, en esta bendita tierra llamada Paraguay. Un lugar donde sentís que perteneces y que todo te pertenece. Un refugio, tu propio refugio, donde vuelva a encenderse la luz de la esperanza, para que los paraguayos realmente podamos vivir tranquilos. Bueno Bank te invita a construir tu Xerogapora con el crédito más simple, fácil y con trámite digital, para que deje de ser un sueño y te despierte siendo dueño. Y en menos de lo que canta un gallo, puedas decir Xerogapora. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Ahora nos vamos a la Costanerita, le llaman, acá en la ciudad de Loma Grande, que es esta zona. Quiero decir nomás que es una belleza esta ciudad, es una ciudad chiquitita, con muchísimos desniveles y muchos lugares muy lindos. Hola. Esta es la Costanerita, ¿verdad? ¿Cómo andamos? Sí, ya estamos. Mira qué bueno está. Acá está la Costanerita. Mira lo que hermoso. Paseo La Costanerita. Acá, por ejemplo, es el lugar ideal para tomar tereré, pero estoy seguro que Yamila no va a traer. Estoy seguro y convencido. Mira lo que. Ni te sentás acá y estás acá todo el día. Ah. Tranquilo. Una cosa nomás. Trajo todo el equipo de tereré, pero no está preparado. Entonces le decía tereré y ahí traje. Hay que cambiar ya la ocasión, siempre hacemos en una plaza. ¿Y dónde es el mejor lugar para tomar tereré? En una plaza. No, en un avión vamos a tomar. Así que no podemos hacer el spot. No podemos grabar nosotros. Nuestro tereré no está y queremos hacer nuestro material. No tenemos nuestro tereré. ¿Sí? Bueno, ya estamos con nuestro músico de la ciudad de Loma Grande, ¿es así? Sí, señor. ¿Qué tal, bicho? ¿Cómo está? Si te presentas para toda la gente. Yo soy Adrián Melgarejo, acá en la ciudad de Loma Grande. Bienvenidos. Es un placer estar acá con mi querido amigo Bicho. Siempre lo solía ver en las redes sociales, en la televisión. Yo estuve 8 años fuera del país, llevando nuestra música también. Regresé hace un año, acá con la compañera Selena, y ella también siempre lleva en alto nuestra ciudad con la danza. Y nosotros lo tratamos de hacer con la música.
¿Dónde estuviste, Adrián? ¿Por algún crucero? No, yo estuve trabajando en China en un hotel 5 En por un 8 hotel de China. años. Así mismo. 8 años. 8 años, así es. De lo más grande directo a China. Directo a China. Y de China a lo más grande otra vez. Mira, Y por aquella otra vez, sí, sí. ¿Y qué dicen los chinos sobre nuestra música paraguaya? Y que lo principal, aunque no entiendan muchas de las canciones que solíamos hacer, ¿verdad? Pues nosotros fuimos vendidos como artistas latinos, ¿verdad? Hacíamos también temas en inglés, clásicos. Claro. También hacíamos temas en chino, por supuesto, que era necesario. Pero siempre lo que nos caracteriza es que somos muy alegres, muy cálidos, muy amigables. Eso es lo que siempre les gustaba mucho. Y también bailar. Y la música paraguaya estaba en el repertorio siempre. También, siempre. Siempre de todo, todos los latinos, y le metíamos también la música paraguaya en medio. ¿Y chino aprendiste o las canciones nomás aprendiste a cantar? No, después de 8 años tuve que aprender a las malas, porque era necesario. Sí, ¿Cómo serían Baisha en chino? Ni hao es hola, ni hao ma es cómo están. Baisha Entonces ni es hao ma. hola, ¿cómo están? Sería. Sí, exactamente. ¿Cómo es? Ni hao, ni hao ma. Ahí está. Baisha en chino. Sí, aprendimos acá en lo más grande. Sí. Mira, además que a mí me gusta mucho el tipo de programa que están haciendo ustedes, les felicito y Gracias, que sigan Dios. adelante porque al igual como nosotros los músicos tenemos la responsabilidad de llevar en alto nuestra canción, nuestra música en el extranjero para hacer conocer nuestro país. Ustedes lo están haciendo con los pequeños pueblos que mucha gente no conoce. Yo estuve estudiando en la época de colegio, por ejemplo, yo estaba en otra ciudad, yo ¿de dónde soy? De lo más grande. ¿Y eso dónde queda? Entonces empezaba a explicar y tratar de hacer conocer mi ciudad. Y ustedes lo están haciendo a grande escala, ¿verdad? Haciendo conocer todo el país, ¿verdad? Qué bueno. Y es un placer estar con ustedes. Gracias, Adrián. Placer es nuestro. ¿La ciudad de Loma Grande tiene alguna canción que le identifique? Sí, tiene. Y justamente estaba hablando acá con Yami, ¿verdad? Para poder visitarle después al señor, el compositor que sigue vivo y está acá en la ciudad de Loma Grande, para poder visitarle y escuchar su canción que hizo para la ciudad de Loma Grande. Recorrer el país te hace ser testigo de nuestras costumbres, nuestra cultura y de Paraguay que avanza. Pero en ese avance constante está bueno también poder hacer una pausa para tomarnos un respiro, parar la pelota y llenarnos otra vez de energía. Porque eso, más que una pausa, es un impulso para salir de nuevo a la ruta y seguir avanzando. Copetrol, ¡vamos! ¿Pero vos podés interpretar esa canción? Yo no sabría cantar esa canción. Él es el que... digamos, el que... ¿Cómo se llama el señor? Señor Fidelino Vera. Fidelino Vera. Sí. Espectacular. Un gran saludo para don Fidelino también. Así es. Bueno, ¿y vamos a escuchar algo de música paraguaya? Música paraguaya, sin problema. Hago de todos los estilos, vamos a hacer música paraguaya para engrandecer nuestra música, ¿verdad? Por favor. Una canción que siempre nos caracteriza mucho y que hizo conocer nuestro país, el del gran Luis Alberto de Paraná. Y lleva por título A mi tierra. Estoy muy lejos, yo te recuerdo, patria querida. En tu homenaje cantando siempre, cantando voy. Soy yo tu hijo que no te olvida y que te añora. Hasta mi tierra que todos llaman el Paraguay. Conozco muchos países extraños en mis andanzas, pero no tiene lo que tú tienes, mi gran nación. A esos lagos, ríos y selvas que yo les canto, y a tus mujeres de ojazos negros que saben amar. Tu melodía, mensajes son de lo más bello que tienes tú. Fiel mensajero tuyo seré, canciones llevo a repartir. Así en la vida yo soy feliz, corazón tengo para cantar. Cantando siempre, cantando voy en tu homenaje, mi Paraguay. ¡Vamos, arriba Paraguay! Arriba lo más grande, vamos. Así yo vivo ambulando el mundo con alegría, llevando siempre como bandera mi tricolor. El rojo, blanco y azul del cielo, color sublime. Orgullo en esta América India, mi Paraguay. Tu melodía, mensajes son de lo más bello que tienes tú. Que el mensajero tuyo seré, canciones llevo a repartir. Así en la vida yo soy feliz, corazón tengo para cantar. Cantando siempre, cantando voy en tu homenaje, mi Paraguay. Sí, mi querido Paraguay. Gracias, Adrián. Gracias. Nada más y nada menos que Luis Alberto del Paraná. Sí, así es. Un grande del Paraguay. Como vos sos un grande también por haberte animado a
a dejar tu tierra, ¿verdad? Así Y llevar es. nuestra música a todo el mundo. Así mismo. Te agradezco muchísimo por el espacio. ¿Volverías a China o ya te quedas? Y no te quiero mentir, hay días que se extraña mucho, ¿verdad? Después de 8 años hicimos toda una vida allá. Yo conocí a mi señora allá, nos conocimos allá. Justamente ayer fue nuestro aniversario, cumplimos 9 años juntos. Mirá un poco. Saludos para ella, por cierto. Vino también Sí, la patrona. sí, vinimos allá de la ciudad de Ciudad del Este y nos conocimos allá, estando en China, y vinimos juntos. Y así, un placer realmente poder estar con todos ustedes con este gran programa. Espectacular. Un tema más, ¿verdad? Sin Surge problema. un tema más. Sí, vamos a hacer un tema que abarca toda la ciudad acá, aledañas, de Cordillera, ¿no? ¿Te parece? Sí, qué buen tema. Mediante Sembaracá, estamos se hagamos beuta, se baña tapeicua. Hoy me la cero da mi pete y ureme upe. Agui mi hey jape, cordillera no cose. Somos bichos, Aba pico toimo ako amaya humputuba. Recuerdo la putama todo el tiempo se vi. Se botó mono ti mi hija blanca rosa mi querida. Mi bala yucuba ajá juba botumi. Muchas gracias. Gracias, Adrián, por Muchísimas compartir gracias. con nosotros esta mañana. Un placer. Y que sigan los éxitos. Muchísimas gracias igual para usted y para todo el programa. Muchas gracias. Los paraguayos tenemos algo que no tiene nadie. Somos un país de campeones. Campeones en tener la bebida más refrescante. Campeones con Campe, de yerba mate campesino. Vivamos con el termo lleno de frescura y tradiciones con yerba mate campesino. Mucho hielo, agua y la guampa llena de Campe. Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que son del cielo, remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. Y en los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes. La sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este canto lejos. Que está Seguimos en la ciudad de Loma Grande. Estamos con el comandante que se va a presentar para la gente y hablar un poquitito de este avión histórico y lo que ocurre en este lugar. Bueno, mi nombre es Ariel Cáceres, soy el director del Museo de la Historia de Líneas Aéreas Paraguayas. Bienvenido, Baeshapa. Un gusto, comandante. Soy comandante en servicio activo de la categoría comercial. Actualmente estoy volando todavía, gracias a Dios. Y bueno, están en su casa. Bueno, acá tenés un establecimiento turístico también, ¿verdad? Sí. Allá adelante tenemos un restaurante que está dentro de un avión.
El sector del Hotel del Rancho es un emprendimiento turístico, cuenta con un Fokker 100 reacondicionado en su interior para restaurante. También cumple las funciones de un entrenador, una plataforma de entrenamiento para personal aeronáutico, tripulantes de cabina de pasajeros, despachantes, comisarios de a bordo de una empresa que se dedica al rubro de enseñanza en el campo aeronáutico. Claro. Y detrás de nosotros tenemos... La niña bonita, el 707, el Zulu Papá Charlie Foxtrot. Vos tenés algo que siempre te gustó conservar por mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Bueno, yo también tengo. Y la República del Paraguay también tiene en el ámbito aeronáutico, esta es la niña bonita de la historia aeronáutica de la República del Paraguay, el Boeing 707. Esta es, Línea Aérea Paraguaya, en otrora también fue Fuerza Aérea Paraguaya, el Air Force One de la República del Paraguay un tiempo. Se utilizaba como avión presidencial. Se utilizó como avión presidencial, hizo varias horas, fue revitalizado en el gobierno del señor presidente Juan Carlos Guasmosi, hizo varios vuelos, inclusive llevó a la selección paraguaya a octavos de finales a Francia, ¿te acordás? Sí, qué locura. Y mira, eso fue espectacular. Tripulación paraguaya, la selección paraguaya que llegamos a octavos de final, todos fuimos presencia de marca en Europa, en Francia específicamente, con Líneas Aéreas Paraguayas. ¿En este avión? En este avión. ¿Nos subimos? Vamos. Adelante. Ahí está el distintivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está, justamente. Bueno, aquí tenemos la cabina que está revitalizada. La cabina tenemos un simulador de vuelo que pertenece a una empresa en la cual nosotros tenemos dentro del grupo. Aquí se brinda instrucción real para pilotos iniciales. Atendé nomás y no te resbales. Esta es la pintura original. La cola, el cono de cola está sobre la pileta misma. Un Boeing 707, ¿eh? ¿Cuántos años voló este? Esta unidad voló 27 años. 27 años. Sí. ¿Su último vuelo? El último vuelo fue en el 2002. Acá ya estamos dentro del 707. De este avión histórico. Este avión histórico. Mira, hay mucha historia aquí. Vemos, lo más resaltante es que en este 707 y otros de la línea aérea paraguaya, este era el personal militar y algunos personales civiles que conformaban el equipo que hacía los mantenimientos en el Paraguay. Anteriormente estos aviones eran trasladados a Tel Aviv, Israel,
para su mantenimiento general, Irán y otros mantenimientos de línea. Pero después el personal de la Fuerza Aérea Paraguaya se fue especializando, la Fuerza Aérea Paraguaya adquirió materiales y los mantenimientos se hacían en casa, ahorrando muchísimo dinero, ¿verdad? Y el personal altamente calificado de Fuerza Aérea, dicho sea de paso, entonces hacía que eso sea posible, ¿verdad? Yo escuché muchas historias de la línea aérea paraguaya por medio de René Salomón. René Salomón. Gran amigo del finado Chicho Montanaro. De Chicho, sí. Y amigos de la casa también, todos ellos. Creo que René sacó un libro Sacó un libro, me había obsequiado, donde hablan por la historia de la línea aérea paraguaya. Sí, línea aérea paraguaya tuvo muchísimas historias. Yo accedo hacia ellos a través de los señores comandantes. Bueno, acá tenemos un C-47 que fue uno de los primeros. Un C-47 es la designación militar del DC-3. Ah, ok. Como el Papa Juan Pablo II estuvo también en este avión. El Papa Juan Pablo II también estuvo en este avión, siendo el edecán, el coronel de aviación Marino Ruiz Alonso, el primer comandante del grupo aerotáctico, ex piloto de caza. Y en esta misma aeronave fue trasladado el Papa Juan Pablo II en todo el Paraguay, ¿verdad? Es Mariscal Estigarribia hasta Ciudad del Este. Después tenemos, como te había dicho, el C-47, tenemos el Convair 240, que empezó a hacer los primeros vuelos. Hace poco se celebró el aniversario de Línea Aérea Paraguaya, donde se hizo los primeros vuelos con el Convair a Sao Paulo. Entonces celebramos todo eso. Después tuvimos otras aeronaves y fue evolucionando. Línea Aérea Paraguaya fue evolucionando en la medida que el Paraguay crecía y se fortalecía también su línea aérea y extendía una representación diplomática alrededor del mundo. Eso es muy importante. Estos son los Electra C. Posterior a los Electra C se compraron ya los Boeing 707 de Pan American, ¿verdad? Fueron viniendo uno tras otro. Acá tenemos el DC-8 y el DC-10 también allá. Entonces tuvimos una línea aérea muy activa, muy rica y por sobre todas las cosas muy segura. Una flota de cuántos aviones más o menos llegó a tener, ¿verdad? De 10 a 12 aeronaves. Muchas aeronaves, diferentes líneas, porque hacía conexiones internas y también cruzaba el océano, ¿verdad? Hacía Asunción, Madrid, Frankfurt, Tel Aviv, Asunción, Miami y las conexiones internas. Excelente, el servicio a bordo muy renombrado hasta hoy día, excelente el servicio a bordo. La atención, espectacular. Siempre fue muy valorado. Siempre fue muy valorado por todos sus usuarios. Imágenes de los pilotos. Imágenes de los pilotos, de los tripulantes, de los comisarios, primeras tripulaciones. Las azafatas. Las azafatas, los comisarios, los uniformes. Hay historias. Muy lindo todo. Y muy histórico, ¿verdad? Realmente. Y qué bueno que pudiste hacer este trabajo, porque me imagino que no va a ser fácil. Y no fue fácil, pero por sobre todas las cosas, como te dije, somos apenas un depositario de un bien de la República del Paraguay como es esta aeronave, ¿verdad? Y cada tanto le hacemos un baño químico para mantenerlo. Nuestra intención aquí a 6 años más es construir el hangar sobre la aeronave para aislarlo de la intemperie. Entonces estamos trabajando en eso. Realmente una belleza. Este museo. De la historia. De la historia de la línea aérea paraguaya y la Fuerza Aérea Paraguaya también. Y en parte. Así es.
Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón, no y cocora, soy la costumbre clásica. Tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz. Soy campesino, soy mi país. The beauty of the stars, the heavens in your eyes. In everything I want to see you. Nueva Amarok, cargada de fuerza bruta. Volkswagen. Cuando los paraguayos nos preguntan, ¿cómo estás? Siempre respondemos, tranquilo. Pero en realidad, todos tenemos un sueño que no nos deja dormir. El de dejar de llamarnos inquilinos para decir, Coachemba Egina. Todos nos pasamos la vida intentando poner un techo sobre nuestras cabezas. Un espacio en el mundo, en esta bendita tierra llamada Paraguay. Un lugar donde sentís que perteneces y que todo te pertenece. Un refugio, tu propio refugio, donde vuelva a encenderse la luz de la esperanza, para que los paraguayos realmente podamos vivir tranquilos. Bueno Bank te invita a construir tu Xerogapora con el crédito más simple, fácil y con trámite digital, para que deje de ser un sueño y te despiertes siendo dueño. Y en menos de lo que canta un gallo, puedas decir Xerogapora. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Este es un DC-8 llegando al Paraguay, un vuelo directo. El comandante Marino Ruiz Alonso haciendo una pasada sobre el Palacio. Una pasada autorizada, ¿verdad? Sabes que en aquella época era todo muy controlado. ¿Pasa? Mira un poco. Bueno, esto es un reacondicionamiento de la cabina del 707. Todo lo que pudimos rescatar de la época lo volvimos a instalar y adicionamos la pequeña pantalla para los alumnos, ¿verdad? Pero en realidad la mayor parte de todos estos instrumentos eran los originales. Entonces quedan plasmados todavía los circuit breakers y los instrumentos de la época. Este era el lugar donde iba el ingeniero. Sistema de luces logramos reactivar. Las luces reales de la aeronave con la energía real activaron los mecánicos. Se reactivó. Se reactivó, eso fue lo que pudimos rescatar. Y a la noche, en días festivos o en recordaciones de algunos comandantes que ya no están, encendemos una vela y encendemos las luces. Se lo enviamos a sus familiares. Qué impresionante. Adrián Jara.
fundador de LAP. El fundador del LAP por orden del señor presidente Alfredo Strassler. General de división. Aeronáutica, comandante Adrián Jara, fundador del LAP. Luego aquí tenemos a los más grandes exponentes, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo esto acorde a la capacidad del museo. Vamos habilitando los monolitos y vamos llamando a los señores comandantes para un descubrimiento de placas. Está el del general Calvet, el comandante Epifanio Cardoso, quien fue el que hizo el primer vuelo en agosto de 1963. ¿Verdad? El general de brigada Juan Souto Hernández y otros más que están yendo. Entonces vamos habilitando. Esta es llamada la Avenida de los Comandantes. Esta es la Avenida de los Comandantes, donde están todos aquellos ilustres señores oficiales que pertenecieron a Línea Aérea Paraguaya. Impresionante. Es muy lindo porque sus nombres descansan al lado de su máquina. Muchos de ellos ya no están. Y el descubrimiento de placas lo hicieron su señora esposa o sus hijos. Un acto muy emotivo que lleva adelante el museo. El último fue el coronel Aquino, vive todavía. Viste como la placa es nuevita todavía, sí. ¿Verdad? Entonces, Aurelio Neón Aquino Domínguez por los años de servicio en LAP. Qué espectacular. Y este año también recibimos el 2 de julio la declaración de interés cultural por la Secretaría Nacional de Cultura. En la resolución también, para determinar que nuestra actividad es de interés cultural. De hecho, guardamos el patrimonio cultural de la República del Paraguay en esta aeronave. Así mismo. Una belleza realmente, comandante. Queremos agradecerle a Edith que nos ayudó bastante para poder llegar a la ciudad de Loma Grande y por supuesto poder mostrarles a ustedes todo lo que tiene esta hermosa ciudad que tiene mucho turismo y mucha historia. Así que gracias, Edith. De nuestra parte también un placer y un gusto estar en su casa siempre. Gracias. Así que les invitamos a todos a conocer este hermoso lugar, esta hermosa ciudad de Loma Grande en el departamento de Cordillera. Chao. Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale Guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con Guaraní, el idioma del sabor. Everything I want to see you. Nueva Amarok, cargada de fuerza bruta. Volkswagen. Adrián es un lomagrandense, se fue a trabajar a un hotel en China 8 años. Él nos cuenta que tuvo que aprender el idioma, ¿verdad? No es fácil, pero él aprendió para poder sobrevivir, subsistir y trabajar por sobre todo, ¿verdad? Así mismo. Recién estábamos un pequeño curso intensivo de chino acá. Sí. Y así surgió y me estaban preguntando por el tema, ¿verdad? Y vamos a cantar esta canción, ¿verdad? Uno de los temas que lleva por título Xiaowei. Y siempre cantaba también, llegué, le gusta mucho a los chinos. Acá para nuestro camarógrafo también que estaba estudiando, ¿verdad? ¿A qué se refiere esa canción? Xiaowei es nombre de una mujer. Xiaowei, un tema romántico. Tema romántico, movido. sí. Dedicado a una mujer que se llama Xiaowei. Ah, ok.
所我的心，沙维亚，你可知道我多爱你？我要带你飞到天上去，看那星星多么美丽，只剩一个送上给你，沙维亚，你可知道我多爱你？我要带你飞到天上去，看那星星多么美丽，只剩一个送上给你。小伟，谢谢谢谢，gracias gracias. Espectacular. Muchas gracias. ¿Te remontaste a...? Sí, claro, muchísimo tiempo. ¿En qué ciudad estabas exactamente? Yo estaba en la provincia de Hainan, que es una isla al sur de China, una isla tropical, muy parecido al clima, nuestro clima acá en Paraguay. La ciudad pertenecía a la ciudad de Guanín. Ahí está. Un paraguayo por todo el mundo. Estamos en un parador que ya es un punto de encuentro de toda la gente, no solamente de los más grandes, sino que de Nueva Colombia también. Nueva Vienen Colombia, muchos. Emboscada, San Bernardino, Altos, Asunción. Vienen de todos lados. De todos lados están viniendo. ¿Cómo se llama, Selene, el parador? Se llama Parador Cordillerita. Muchos le dicen el honguito nomás, pero Sí. Parador Cordillerita es. Sí, pueden venir, por favor. Imposible es que te pierdas. Sobre la ruta principal vas a ver el hongo. O sea, es muy simpático. Ahí está. No hay forma que te pierdas. Así mismo. Inclusive, como te comenté, hay gente que está pasando así y se da la vuelta y vuelve. Y ya empieza a probar lo que son nuestras Llama la minutas, los helados, de todo un poco. ¿Tienen comida salada, comida dulce? Sí, así mismo. Tenemos milanesa de surubí, es nuestro plato fuerte. Qué rico. Y después la sopa de pescado de surubí también, pero los días lunes. Qué rico. Así mismo. Vamos a ingresar, vamos a mostrarle Sí. el lugar. Ahí está el honguito. Y acá ya ingresas. Es bastante pintoresco. ¿Hace cuánto, Selene, que funciona este parador? Y va a ser 3 años en diciembre, 8 de diciembre, el día de la Virgencita de Cacupé. Mira un poco. Sí, habilitamos un día feriado. Sí. Quiero mostrarle algunos platos. Puede venir, Santi. Ella, Mila, ya está por tomar todo el jugo. Pásame un poco el postre. Está la sopa. Este es el famoso chorizo de Don Otto, de la ciudad de Alto que tuvimos nosotros en la casa de Otto. Ese también, acá lo puedo poner. Una delicia. Milanesita, Sácale nomás este. Puedo traer sopa también. paraguaya, jugo de Sí. naranja, frutilla. De todo un poco. Este es un momento ideal para reforzar nuestro tereré. Siempre estamos con hierba mate campesino. Ya que estamos, les voy a mostrar cómo se abre. Este, pues la gente pues abre mal. Y está el que abre bien también. Acá nomás en la esquinita o le hace su... ¿Viste? Y este ya está directo para servir. ¿Viste? Este no tenés para poner en otro. Ahí está la forma correcta de abrir. Para que no desperdicies absolutamente nada. Lo puedes hacer así. Vas a sacarle el polvillo a la hierba. ¿Viste? Este polvillo vos limpiás por algún lado. Ahí, esto Yamila nunca aprendió en tantos años, nunca aprendió a poner la bombilla.
Ahí se vas. Espera un ratito que absorba. Como vos me absorbes a mí. Sí. Y una vez que absorbe, disfrutamos. Un campesino. Todos sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapá el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Ñan de gordo, pata, ave, será. Explicarle un poco, Selene, qué postres tenemos. Sí, hoy estamos teniendo el postre de frutilla, una tarta de frutilla, una tarta de piña, el chantilly con frutilla infaltable y el dulce serrano que se sirve con un poco de helado, que es el postre de la casa. ¡Qué delicia! Hola señora, ¿qué tal? Ahí están las guapas de la cocina. Sí, vengan un poco. Venga, vamos a saludarle. Ella es la señora Clara y Milagros. ¿Qué tal, doña Están Clara? por la mañana. ¿Cómo te va? ¿Cómo andamos? Tenemos Barete, cuña guapa que Sí, todo el día trabaja. todas son mujeres de la localidad. Estamos dando fuente de empleo a gente de nuestra localidad. Qué bueno, espectacular, Así mismo Selene. es. Así que están invitados. Vengan. Les esperamos. Al Longuito o al Parador Cordillerita. Así mismo. Pero, vos sabés que vas a tener que cambiarle de nombre. A todo el mundo ya me dijo. Vas a tener que ponerle el Longuito. Ahí está. Te esperamos. Compartir cocido campesino es cultura, es tradición, es práctico, fácil y rápido de preparar. Probá la versión tradicional o endulzado con KGE. Cuando querés disfrutar el mejor cocido quemado, cocidea con Campesino. Llegamos a la comunidad Yaguaretecuá. Así es. Y la profe, si te presentás a la gente, nos va a contar Soy la historia. Profe María Catalina Torres de Correa. Vivo aquí en la comunidad. Trabajé en la institución Teniente Manuel Franco. Se llama la escuela donde trabajé, ahora felizmente jubilada. ¿Y esta comunidad cuántos años tiene, profe? Y según los historiadores, comenzó hacia el año 1862. Sí. Durante... Bastante antiguo, ¿eh? Sí, sí. Ya durante el señor que fundó, el Domingo Martínez de Irala. Desde aquel tiempo... ¿Él fundó esta comunidad, profe? Él fundó Altos. Ok. Y lo más grande era Compañía de Altos, sí, en aquel tiempo. Después se independizó en el año 1973. Así es. Pero los pobladores antiguos ya existían aquí. Y había una estancia que se llamaba Yaguacuá. Ahí se criaba caballos, aras para la guerra, para que sea utilizada durante la guerra. Mira un poco. Sí. Y también había muchos tigres en sus alrededores. Entonces los pobladores de este lugar decidieron ponerle el nombre Yaguaretecuá. Ahí, de ahí comienza. El agujero del Yaguareté, más o menos, ¿verdad? El agujero. Y también tenemos un... O la zona podría ser también. Tenemos una estancia que dentro de su predio tiene un cerro que se llama Moñay Juárez. Mira un poco. Sí, y suele ser visitado por geólogos internacionales inclusive. ¿Qué tiene de especial? Y una caverna. Mira un poco. Sí, muy interesante. Yo le llevaba ahí a mis alumnos de excursión para explorar nuestra naturaleza. ¿Y esa caverna tiene alguna historia o estaba
Según los Estaba ahí pobladores nomás. antiguos, tiene una historia, dice que de ahí surgió la leyenda de Moñay, de ese mito de Tahuiquerana, De esa caverna. de esa caverna. Mira un poco. Sí. Yo recopilé muchos datos con pobladores antiguos y estoy preparando un libro de nuestra comunidad. Mira qué bueno. Eso es muy importante, Sí. profe. Porque con ese Estoy libro pues, escribiendo. se queda registrada la historia. Así ¿Se puede es. ver, profe? Sí, se puede ver. Todas anotaciones. Historia de la comunidad Yaguaretecuá. En época de la fundación de Alto, durante el gobierno de Domingo Martínez Irala, Loma Grande era compañía de dicho distrito. Irala, en su doctrina, enseñaba a los indios el sistema de la encomienda, en que uno de los objetivos era valorar el origen de la lengua materna, que es el guaraní. De ahí proviene de que los lugares de los habitantes tuvieran por nombre guaraní hacia el año 1892. Yaguaretecuá en su seno tuvo la leyenda del Moñay, donde las tierras perseguían a los indios, donde las fieras perseguían a los indios que salían del Utecuá, donde las fieras perseguían a estos indígenas según relato de testimonios del lugar. Hoy en día, Moñay es considerado mito como uno de los hijos de Tahuiquerana. Y acá está la descripción de la comunidad. Al norte, por ejemplo, encontramos el distrito de Arroyos y Esteros. Al sur, el distrito de Altos. Al este, el distrito de Tomatí. Y al oeste, el distrito de Nueva Colombia. Nosotros, por ejemplo, ingresamos por Nueva Colombia, vinimos. Habla de la religión. Ahí está la historia de la capilla que antiguamente teníamos. La capilla que fue remodelada, una belleza. Sí, nuestra patrona es la Virgen de Fátima. Miren lo que son estas fotos antiguas. Y así es como se va formando un libro. Así mismo. Los bautismos. Aquí. Ese es el mapa de Loma Grande que yo lo hice. Tenemos 5 compañías, que son Sandiatú, Boquerón, Aguayú, Yaguaretecuá y Villaflor. Nosotros ahora estamos en Yaguaretecuá. Sí. Historia de la escuela. La escuela también. Mira, un poco completísimo, Sí. profe. ¿Y cuánto te falta para terminar este libro? Y poco ya. Qué espectacular. Agradecerte porque compartís con nosotros esta información para que la gente sepa también de que hay una historia y esa historia va a pasar a formar parte de un libro. Así mismo. Estoy recaudando datos todavía con pobladores antiguos, quienes siempre me ayudan. Y mis alumnos, que ahora ya son todos profesionales, algunos son policía, militar, contador, abogado. Mira, qué bueno. Y tengo la certeza de que me van a ayudar para seguir adelante. Seguro que sí. Muchísimas gracias, profe. Gracias a ustedes. Gracias por recibirnos en tu casa y por compartir con nosotros la historia de esta comunidad que es Yaguaretecuá, que es parte del municipio de Loma Grande. Sí. Gracias, profe. Gracias a usted.